Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo que le dedicas a mi canal y a este video. Hoy te quiero hacer mención del Ejército Real del Perú, porque hay un personaje muy peculiar por ahí que tiene un canal de YouTube, que es un imitador del Capitán América en versión peruana, que es realmente cómico y realmente patético por la cantidad de disparates que dice sobre historia. Y una de las cosas que hace este hombre es enorgullecerse, llenarse la boca hablando del ejército real del Perú, y que era un ejército que estaba formado por indígenas y todas estas cosas. Bueno, fantástico. Y entonces, claro, se enorgullece de las victoriosísimas campañas que había hecho en todas partes, que había derrotado a los rebeldes en Quito y en Chile y en el Alto Perú, y que el discurso que les dio Sucre a las tropas en la batalla de Ayacucho fue decirles que tenían enfrente a un ejército invicto durante 15 años y cosas así, ¿no? Bueno, vamos a desinflar el globito poco a poco. El Ejército Real del Perú fue un ejército improvisado por el virrey Abascal, cuando se dio cuenta del desastre que había ocurrido con la invasión napoleónica en España, y que efectivamente en las colonias no existía ningún ejército y que el asunto se podía poner realmente muy complicado, como efectivamente se puso, en la medida en que los criollos empezaron a aprovechar la situación para levantarse. El virrey Abascal, igual que sus antecesores y muchos otros españoles, eran conscientes de la situación de tremenda fragilidad de las colonias, porque eran conscientes de que los criollos estaban muy descontentos y estaban buscando la menor oportunidad para separarse. Esto lo sabía todo el mundo. Entonces el hombre improvisó un ejército pues con lo que encontró a mano, y ya está, y formó el Ejército Real del Perú. Claro, tenía pues el poder económico y todos los recursos de las colonias, ¿no? Porque date cuenta que en aquellas épocas no estaban mandando las cantidades de dinero que normalmente solían mandar a Madrid en concepto de ser colonias, ¿no? Toda la cantidad de impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el virrey Abascal tenía mucho dinero para reclutar lo que le diera la gana. Y entonces, pues efectivamente, reclutó un ejército bastante notable. Y este ejército, efectivamente, como ya te he contado en otro video, que te pondré aquí el enlace, pues llegó a Quito y sin librar ninguna batalla, porque no hubo ninguna gloriosa batalla, no resultó invicto de nada, porque nadie se les enfrentó. Fueron los culpables de una masacre que asesinó a sangre fría al 1% de la población quiteña que estaba desarmada, el 1%. Entonces con esto se cubrieron de gloria. También después derrotaron a O'Higgins, y que O'Higgins no era ni militar, ni tenía los recursos para formar un ejército, ni nada de nada, y entonces pues un ejército improvisado de milicianos y de ni sé qué, pues efectivamente el Ejército Real del Perú los derrotó, y entraron en triunfo por las calles de Santiago. Bien, también tuvieron mucho éxito en detener a los patriotas que llegaban desde Buenos Aires tratando de dar la libertad al Alto Perú. Y entonces, efectivamente, hay en el Alto Perú el Ejército Real de Perú enfrentó a aquellos que, una vez más, no estaban mandados por oficiales profesionales ni nada que se le pareciera. Y entonces los derrotaron. Sí, con dificultades, pero los derrotaron. Bien, en cambio, cuando apareció un ejército veterano, como era el ejército de San Martín,
el ejército real del Perú se evaporó. Salieron corriendo a las montañas. Así eran de bravos y aguerridos y formidables estos señores, que salieron corriendo ante la presencia de un señor que tenía experiencia militar, sabía lo que hacía y que traía unas tropas ya fogueadas en el combate, que no eran pues civiles desarmados como los quiteños y que no eran tampoco pues milicianos como los chilenos o como los que había en el Alto Perú. Después, cuando llegó el ejército de Bolívar, que igualmente venía mandado por oficiales y por tropas muy veteranas, y oficiales que ya habían combatido muchas batallas, una vez más el ejército real del Perú se disolvió como se disuelve el azúcar en un café con leche. La batalla de Junín y la batalla de Ayacucho los destrozaron, literalmente. Esta es la historia del ejército real del Perú, del que tanto les gusta presumir. En cambio, pues los patriotas sí demostraron que tenían capacidad de combate. Y aún más, aún te diría que las crónicas lo que vienen a decir los que lo cuentan, incluso oficiales realistas, que las deserciones en el ejército real del Perú eran abundantísimas y que salían corriendo en la primera de cambio, que era el principal problema que tenía, deserciones, porque eran normalmente gente llevada a la fuerza o llevados por dinero, y en cuanto veían que la cosa se ponía un poquito complicada y que estaban enfrentando a soldados de verdad, a gente que tenía experiencia de combate, pues entonces aquellos pobres infelices dejaban las armas y se iban y desaparecían. Y en una noche, cuando se despertaban los oficiales, faltaban 500 soldados, ¿no? Así de simple. Bueno, pues esto era el ejército real del Perú. Muchas gracias por tu atención, sé feliz y seguiremos hablando.